y yo somos producto del Espíritu Santo. Ahora, algo que tenemos que reconocer es que como cristianos, como hijos de Dios, que teníamos una identidad autónoma, una identidad de pecador. Nuestra naturaleza era pecadora. Romanos 5:10, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es mi identidad. Pero la gracia de Jesús, la gracia de Yeshua, ¿qué hace? Me otorga una identidad otorgada que dice, si tú te arrepientes, como dijo Jesús, yo no he venido por justos, sino por pecadores para que vengan al arrepentimiento. ¿Qué predicaba Juan? Arrepentimiento. Entonces, el cielo tiene náuseas. ¿Por qué el trono tiene náuseas? Porque la Biblia en Apocalipsis dice que por cuanto fuiste tibio te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿por qué los tibios son vomitados? Porque los tibios, oiga lo que le voy a decir, las personas con tibieza espiritual mezclan la gracia. Ahora, ¿cómo mezclan la gracia? Mezclan la gracia con el pecado. Porque no es lo mismo ser un pecador arrepentido, que mezclar la gracia con el pecado para seguir pecando. ¿Ok? Porque usted es imperfecto. Usted tiene errores. Pero por eso Pablo en Timoteo dice, procura presentarte diligentemente aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La gracia al principio te avergüenza, sí. Porque cuando tú llegas a la gracia desnuda tu pecado, la gracia te limpia del pecado, la gracia te educa en el pecado, la gracia te desarraiga el pecado y te hace hijo. Juan capítulo 1. Los que creen en mi nombre son hijos de Dios. Entonces, de un pecador arrepentido paso a ser un hijo por medio de la gracia. Ahora, ¿qué pasa? El trono tiene náuseas. ¿Por qué el trono tiene náuseas? Porque la gente, le voy a poner este ejemplo que me puso el profeta Raúl Barros. Él me dijo, ve la gracia como un pote de perfume factory, que es pura colonia, original, de la mata, la merma. Vale caro, sí, porque tiene un precio. ¿Cuál es el precio de la gracia? Bueno, ir al arrepentimiento, y a la gente le cuesta arrepentirse. Eso es un precio. Y no solamente arrepentirse, sino Juan dice que la gracia la gracia te pide frutos. Ok, la gracia te limpia, la gracia te perdona, la gracia te santifica, pero la gracia te pide frutos. Juan dice, da frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, la gracia te exige frutos dignos. Entonces, por eso que antes de ser incrustados como hijos, hay un tiempo de aprobación, hay un tiempo de examen, hay un tiempo de exégesis, hay un tiempo donde el trono dice, vamos a ver si verdaderamente tú eres hijo, tú mereces ser otorgado un hijo. ¿Por qué? Porque muchos, al ser hijos, se convierten y le dan náuseas al trono. Y entonces son vomitados. Porque hacen como el ejemplo que le estoy poniendo. Agarran. ¿Qué hacen? Agarran el pote vamos a decir, este es el perfume original, y se lo echan. Pero cada vez que usted se va echando el perfume, que es la gracia, perdóname, y usted está y peca y sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando y lo hace y lo hace, porque no es lo mismo, como le digo, mezclar la gracia que reconocer que usted es un pecador arrepentido. Cuando usted reconoce que es un pecador arrepentido, usted comienza a dar frutos y apartarse del pecado. Pero ¿qué hace la mayoría de la iglesia o de la gente? Mezcla la gracia con el pecado. ¿Qué es esto? Bueno, que es como echarse colonia hediondo a basura, hediondo 3 días sin bañarse, 4 días sin bañarse, mal hediondo ahí, y se echa perfume encima para no, entonces anda hediondo a basura y perfume al mismo tiempo. Entonces ellos mezclan la gracia. Entonces, ¿qué pasa? Por eso Pablo dice, preséntate, Timoteo, aprobado como un obrero que no tiene de a qué avergonzarse, porque Fileto e Himeneo le estaban dando náuseas al trono.
¿Por qué? Porque se habían apartado de la gracia. ¿Cuál era la gracia? Que estaban predicando una palabra que no era la verdad. O sea, cuando alguien ya está en una condición de así, es porque la gracia, se han salido de la gracia. Y sin la gracia, usted y yo estamos fritos. Entonces, este es el perfume. Y me lo echo, y me lo echo, y me lo echo. Cuando usted ve que el perfume ya está por aquí, que se le está acabando, porque la gente cree que la gracia dura para siempre. La gracia hay un tiempo y llegará el tiempo en que la gracia dejará de ser gracia, mi hermano. Por eso dice, buscadme en tanto que estoy cercano. Buscadle en tanto que puede ser hallado. Entonces, cuando la gracia llega aquí, me decía el profeta Raúl, ¿sabe qué hace la gente con la gracia? Bueno, le echa más alcohol para que rinda. La liga. Si tú le echas alcohol a un perfume original, te puede llenar el tarro, pero el resultado no es el mismo. O daña. O sea, nadie puede mezclar la gracia. Necesitamos ser aprobados delante del trono. Ahora, ¿qué hace la gracia? La gracia me conecta con el perdón. Romanos 5:8. La gracia me conecta con el perdón. Entonces necesito entender la gracia para poder entender la ley de aprobación en Cristo Jesús. Porque ¿cómo digo que soy aprobado si no entiendo la gracia en mi vida? ¿Quién soy en la gracia? ¿Quién fui en el mundo antes de la gracia? ¿Y quién soy en la gracia de Jesús? Antes en el mundo, antes de la gracia, yo era un pecador, pero ahora con la gracia soy un pecador arrepentido. Hebreos 4:16, ahora como pecador arrepentido, Él me otorga una identidad de hijo porque ahora estoy aprobado. Porque el trono vio frutos dignos de arrepentimiento. Pero la gente cree que Dios es el tema legal de Dios es un tema de soplar el rabo de una botella o de jugar carro. Todos fuimos llamados al arrepentimiento y a ser absorbidos por la gracia. Y es por eso que la gracia extiende la misericordia, porque hubo uno que se sacrificó y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero déjame decirte también, usted tiene que entenderlo, que también la gracia, a quien se le quita, a quien se le va la gracia, Dios no responde por eso. A Saúl se le fue la gracia. Saúl prefirió el favor de los hombres que la gracia y quedó loco con un espíritu inmundo. Nabucodonosor se apartó y no reconoció que era Dios obrando en él y Dios lo volvió loco. Fileto y Himeneo se apartaron de la gracia de Dios y de la verdad del evangelio y fueron entregados a Satanás. Y muchos otros más. Porque no se trata, acabamos de leer 1 Corintios 15:13. No se trata de mí, dice Pablo, sino de la gracia de mí, que aunque yo he trabajado más que todo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y la Biblia dice, por gracia son salvos para que nadie se gloríe, sino por la fe. Entonces, este es el fundamento de la gracia. Entonces la gracia me otorga perdón. Que es cuando tú crees, cuando confiesas, cuando te apartas del pecado. Pero la gracia tiene manifestaciones, porque la gracia me entrega redención. La gracia me entrega redención. Ok, la gracia me perdona, pero ahora me entrega redención. Efesios 2:8. Ahora aquí viene. La gracia me entrega identidad. La gracia me entrega la capacidad para hacer. Mire todo lo que tiene la gracia. Me perdona, me redime, me da identidad, me da capacidad para hacer dentro de esa gracia
O sea, como me dio identidad y ahora soy un pecador arrepentido y mantengo esta identidad, pecador arrepentido y hijo, y para mantener mi humildad, yo soy un pecador arrepentido, no soy más que nadie, sino soy lo que Dios quiere que yo sea por su gracia. Y aunque tenga el título, aunque sea internacional, aunque sea el apóstol, aunque sea el profeta, la gracia, soy lo que soy por la gracia. Esta gracia me da el poder para hacer. ¿Qué hacer? Hacer milagros, prodigios, evangelismo, predicar, con unción, en sanidad, en obras, en proyectos. La gracia me da autorización para hacer. Nadie que no esté bajo la gracia, que tenga la identidad de hijo, puede hacer algo. Y si lo hace fuera de la gracia, es un fracaso. Por eso todo aquello que hagamos fuera de la gracia es un trabajo fallido. Fallido. Tenemos 4, ¿no? Entonces, fíjate esto, la ley de aprobación en Cristo Jesús encierra todo esto. Porque nadie puede hablar de aprobación si no hablamos de gracia. Porque para poder presentarme aprobado delante del Señor como un obrero que no tenga de qué avergonzarme es por medio de la gracia. Por eso dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál es el fundamento de Dios con ese sello? Bueno, que conoce el Señor a los suyos. ¿Quién conoce al Señor? ¿Quién? A los suyos. Dios los conoce. Sí los conoce. Y Jesús también nos los dijo en la parábola de las ovejas. El que escucha mi voz, ese atiende. Esa es mi oveja. La oveja que escucha la voz del pastor porque la conoce. Entonces, él conoce a las suyas. Y las suyas le conocen. ¿Por qué? Porque tú eres la pepita del queso, porque tú hay unas más que yo. No. Por la gracia yo estoy aprobado. Por la gracia yo soy hijo. Por la gracia fui constituido profeta. Por la gracia fui constituido pastor. Por la gracia fui constituido ministro. Por la gracia fui constituido hijo y familia de los 7 espíritus de Dios. Por la gracia. Amén. La gracia que me perdonó. La gracia que me redimió. La gracia que me dio identidad. La gracia que me da autorización para hacer. Y la gracia me da autorización para tener. Amén. Para tener. 2 de Corintios 8:9. Ya que ella la está escribiendo. Anótelo y estúdielo. Ahora, la gracia de Jesucristo me otorga aprobación como un obrero que no tengo de qué avergonzarme. Y cuando yo oro bajo la ley de aprobación en Cristo Jesús, y yo digo, Padre, hoy me presento aprobado. Cuando tú dices, hoy me presento aprobado, tú estás entrando al trono de la gracia diciendo, yo soy un pecador arrepentido con un título de hijo constituido en la tierra como un coheredero del Mesías. No, usted no escuchó, usted no entendió. Cuando usted dice, yo soy aprobado, hoy me presento aprobado, tú estás entrando al trono de la gracia como un pecador arrepentido con un título de hijo, con constituido como heredero sobre toda la tierra por causa del Mesías. Entonces, como eres un heredero, cargas las marcas de Cristo, cargas las señales de Cristo. Él te respalda por su gracia. Suceden milagros y prodigios por su gracia. Los enfermos son sanos por la gracia. La palabra y la prédica es de poder por la gracia. Y nada de lo que tengo es mío, sino la gracia de Dios conmigo. Esta es la naturaleza de Cristo. Esta es la naturaleza del Evangelio. Por eso es que el trono tiene náuseas, porque entonces ya predicamos las escrituras y nos sentimos la pepper queso. Ya predicamos y Dios nos usa, entonces ya sentimos que yo soy dueño de la gracia, que yo soy dueño de esto, que yo soy dueño de aquello. No, y le agrego esto y le agrego lo otro. Entonces le empiezo a agregar a la gracia alcohol para rendirla. Como otros, no, Dios me perdona, que esperan la noche para mirar al techo y pedirle perdón a Dios.
Ay, Señor, perdóname si yo pequé, Padre, Naguará, reconozco mi pecado delante de ti. Tu palabra dice en Hebreos 4:16, entrad confiadamente el trono de la gracia con oportuno socorro. Señor, tu gracia me limpia. Y al día siguiente se echan gracia, amanecen bien oloroso a gracia y vuelven y cometen el mismo pecado. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? La gracia entonces, no es que la gracia no sea capaz, es que tú aún no te has arrepentido. No, esto es muy, no, usted tiene que, estamos educando para liberar. ¿Estamos qué? Educando para liberar. La gracia te otorga abundancia espiritual y también terrenal. La gracia te da el poder y la autoridad para despojar a tu enemigo. Eso te lo da la gracia. Una vez una persona me dijo, ay, yo te escucho hablando mucho a ti. Que lo que el diablo te robó, ¿quién te dijo a ti que el diablo roba? ¿Tú crees que el diablo va a estar perdiendo el tiempo robando a la gente? Y yo le dije, mire, de verdad, definitivamente no lees Biblia, le dije. Y segundo, no tienes una relación con el Espíritu Santo. Eso fue hace tiempo. Un familiar. Que yo quiero hablar contigo porque yo te escucho hablando en esos videos. Y la gente te dice profeta. ¿Qué es eso de profeta? Si los profetas no existen, ya no hay profeta en este tiempo. Y yo, bueno, para tu tiempo. Para ti no hay profeta. Pero la Biblia me dice de que hay profetas contemporáneos, apóstoles contemporáneos, ministros de Dios. Que obviamente Satanás tiene sus manos negras metidos, pero bueno, problema de ellos Ramón con Dios. Entonces, hay 7, ¿no? La gracia me perdona, me redime, me da identidad, me da autoridad para hacer, para tener y para despojar. 6 cosas. ¿Sabía usted eso? ¿Estamos aprendiendo o no? Entonces, ahora yo estoy aprobado. Amén. Ahora yo estoy aprobado. Pero mire lo que dice. Conoce al Señor los suyos y esto es un llamado de Pablo a los que aún todavía no están aprobados. Oye, mi hermano, por eso es que hay que discernir la palabra. Porque él dice, conoce a los suyos. ¿A los quién? A los aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que hablan la palabra de la verdad, que no son como Himeneo ni son Fileto. O usted es Himeneo y Fileto. No, ¿verdad que no? Entonces, él le dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo y tiene iniquidad, el trono no lo reconoce. No lo conoce. No lo identifica. No lo identifica. Pero aquí entra otra revelación. Estoy aprobado por la gracia. La gracia me da identidad, me perdona, me da identidad, me redime, me da autoridad para hacer, para despojar. Pero Pablo le dice a Timoteo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, o sea, usos bajos. Depende la calidad, depende el nivel. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 2 cosas menciona Pablo a los aprobados y es una demanda del trono a este tiempo. Y con esto cierro. En una casa hay grandes cosas, hay plata, hay oro, pero hay utensilios de barro. Y Pablo no está menospreciando, porque él está hablando aquí de condiciones espirituales y de capacidad espiritual para servirle a Cristo. Hay gente que es como el oro y como la plata, pero hay gente que es como el barro y como la madera.
Y él le dice, unos son para estas cosas y otros son para estas cosas. Pero Pablo nos está diciendo que aunque tú seas madera y seas usado para cosas pequeñas, cosas viles, él te exhorta. Así que si alguno se limpia de estas cosas, o sea, Dios nos está llamando a subir de nivel por medio de la gracia. ¿Para qué? Dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De la falsedad, de la iniquidad, de la impiedad, del pecado, de la concupiscencia, de la mentira, de la laxivia, del orgullo. Limpiarse de todas estas cosas, él dice, será instrumento para honra. Él no dice instrumentos para vileza, dice instrumentos para honra. Y los instrumentos para honra son oro y plata, que son para usos honrosos. Y otros para usos pequeños, usos viles. Entonces, Pablo dice, cuanto tú más te limpies por la gracia como un obrero aprobado, cuanto tú más te llenes de la gracia, te llenes del poder del Espíritu Santo, ores, busques su presencia, seas misericordioso, humilde y aprendas la lección del proceso. Cuanto más te limpias de estas cosas, santificado, dice, serás útil, dispuesto para toda buena obra. Entonces, tú y yo somos instrumentos de honra por la gracia. Tú y yo somos aprobados. Ahora tenemos que presentarnos aprobados como obreros que no tiene de qué avergonzarse. Si no tengo nada de qué avergonzarme es porque estoy bajo la gracia. La gracia me redime, la gracia me usa, la gracia me santifica, la gracia me usa como un instrumento útil y honroso. Pero si tengo cosas que avergonzarme es porque le estoy dando náuseas al trono o estoy mezclando gracia con el pecado.